Tenemos una nota importante porque días pasados, como leímos, sabemos que hubo una reunión importante con el ministro de Transporte para el regreso del tren a Carlos Casares, y estamos con el director de Trenes Argentinos justamente de nuestra ciudad, Maxi Caprioli, para hablar un poquito sobre la vuelta del tren. Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, Maxi, contanos esa reunión que mantuvieron días pasados con el ministro de Transporte, con el intendente Daniel Stagni y demás, que se habló en esa charla. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión importante porque se hablaron muchos temas. De hecho, estuvimos casi 2 horas reunidos con el ministro de una manera relajada, hablando de todos los temas que acontecían para Carlos Casares y para la región. Y bueno, obviamente con el ministro de Transporte salió el tema de los trenes, de la vuelta del tren de pasajeros, cosa que venimos luchando de hace mucho tiempo, en la cual yo he dado algunas fechas en algún momento por ansiedad, después surgieron problemas que se tuvieron que ir atrasando, y bueno, ahora esperamos el intendente, además de ser intendente, es ingeniero, así que estuvo recorriendo las vías y viendo el estado de las vías, y ellas están en condiciones para llegar a Carlos Casares. Para llegar a Pehuajó le falta más trabajo a las vías, se están haciendo las reparaciones necesarias, pero bueno, todavía falta un tiempo, y lo que el intendente le pidió y le exigió al ministro fue que traiga el tren hasta Carlos Casares, por lo menos, para que lo tengamos, 9 de julio y Carlos Casares tenga el servicio de pasajeros lo antes posible, y que después se continúe con el trabajo hacia Pehuajó para que llegue a Pehuajó, lo cual nos parece sumamente razonable lo que pide el intendente, y en torno a eso ya nos pusimos a trabajar. El ministro vio bien lo que le estaba pidiendo el intendente, y bueno, así que estamos trabajando para traerlo a la brevedad. Es una decisión que se tiene que tomar, que todavía no tenemos la confirmación de ese hecho, pero lo antes posible, ni bien lo tengamos, vamos a informar a la sociedad. Maxi, ¿qué trabajos se empiezan a hacer? Bueno, en lo que tiene que ver con el ferrocarril, acomodar las vías, ¿qué es lo que se empieza a hacer? No, en realidad el trabajo de vías hasta Carlos Casares la vía hasta Carlos Casares está en muy buenas condiciones. Tenemos tramos de vía de 100 kilómetros. El estado de las vías se mide en kilómetros de velocidad. Tenemos tramos de vía de 100 kilómetros, así que el estado de las vías es muy bueno hasta Carlos Casares. De Carlos Casares a Pehuajó está muy deteriorado. No nos olvidemos que hubo parte de tramos de vías que estuvieron bajo el agua mucho tiempo, y bueno, está muy deteriorado. Se está trabajando en eso. Lleva tiempo, las cosas no son tan rápidas como uno cree, lleva tiempo. Pero hasta Carlos Casares estaría en condiciones de llegar. De hecho, se hicieron los arreglos en 9 de julio y en Carlos Casares se arregló en primer lugar la estación, después se la iluminó, y ahora se están arreglando los baños que se están terminando en unos días más. Se terminan los baños que quedaron, la verdad que quedaron hermosos, o están quedando hermosos, falta iluminarlos, falta la iluminación y eso, y nada más, la parte eléctrica de la instalación eléctrica de los baños, y nada más, lo cual es una exigencia que hace la CNRT para que pueda funcionar el tren. Para llegar al tren tenemos que tener los baños en condiciones. Bueno, los baños van a estar en condiciones en los próximos 10-15 días, y bueno, y de ahí seguir trabajando para que la vuelta del tren sea lo más rápido posible, ¿no? Maxi, también vimos que se hizo un lindo trabajo en la estación, que quedó muy linda, más allá de que siempre hay algún vandalismo que por ahí hacen algún destrozo, pero la estación está muy linda hoy. Sí, está linda, tiene detalles, por supuesto, tiene detalles en algunos lugares, hay algunos carteles que no están muy bien colocados, hay detalles que tenemos que solucionar, que de hecho lo vamos a ir haciendo, pero yo digo siempre que cuando la estación está en funcionamiento, todo ese tipo de cosas se pueden ir acomodando, y se va a ir embelleciendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Las cosas que están en actividad siempre están más lindas. Y los hechos de vandalismo, sí, hubo un par de hechos de vandalismo que los pudimos solucionar rápidamente, y después que se iluminó,
los chicos siguen yendo a la estación a tomar mate, chicos que van a la mañana, a la tarde a tomar mate, que salen de un colegio, pero la verdad que son chicos que simplemente van, se sientan, toman mate. Yo lo único que les pido es eso, que la cuidemos, después que vayan, estén ahí, que hagan sus reuniones ahí de amigos y todo, me parece bárbaro porque también le da vida a la estación. Lo único que pido es que la cuiden tanto como la quiero cuidar yo, como la quiere cuidar gran parte de la sociedad, que la cuiden inclusive de gente que pueda hacer vandalismo. Pero bueno, la estación está hermosa y pronto estará en marcha. Maxi, ya cuando esté ya implementado el servicio de tren, ¿va a ser corta y larga distancia o por el momento va a ser corta y después se verá si se puede hacer larga distancia? No, va a ser larga distancia, va a ser Casares 11. Ah, ahí está. Va a ser larga distancia, Casares 11. La idea es, en un futuro, hacer un tren corto que haga tramos, supongamos, de Peguajó a Bragado, que haga con un tren corto, un tren liviano de 3-4 vagones, con una máquina liviana, cosa de que vaya y venga, que haga rebote, para que tener un tren interurbano, donde el vecino de Casares pueda ir al médico a 9 de julio y volver en el día, o a Peguajó, o donde sea, pero que pueda ir y volver en el día. Un tren interurbano. Esa es la idea, que sería una idea maravillosa y ojalá la podamos cumplir antes de los 4 años, ¿no? Y Maxi, no deja de ser, siempre lo hablamos, un beneficio muy grande para la gente, más en una situación económica que hoy estamos viviendo, puede ser de mucho uso el tren. Mirá, Hernán, primero yo siempre sostuve, yo lo vengo diciendo desde siempre, desde que dejó de pasar el tren vengo pidiendo por la vuelta del tren. No es que pido la vuelta del tren desde que estoy en el cargo, pido la vuelta del tren. Si vos mirás los reportajes que me han hecho y eso, siempre pedí la vuelta del tren porque me parece de tremenda importancia, porque además me parece un formador de precios. Hoy un pasaje de micro vale 3.000 y pico pesos, 2.800, ronda los 3.000 pesos un pasaje de micro a Capital. De Bragado está saliendo 143 pesos. De Carlos Casares rondará los 300 pesos. O sea, hay mucha diferencia. Y accesible aparte. Pero además la comodidad y los vagones lindos que están viendo, el material rodante que está poniendo en marcha Ferrocarriles es maravilloso. Tienen muchísimas comodidades, son trenes, la verdad, verdaderamente hermosos, pero a su vez hace que estudiantes que le cuesta venir a Casares un fin de semana, le cuesta porque le sale 6.000 pesos, 7.000 pesos si vienen de La Plata a Carlos Casares el fin de semana, más los que tienen que gastar acá, se le hace imposible a gente que como vos decís, en la situación económica en la que estamos atravesando en este país, se nos hace imposible. Eso hace que se pueda mejorar todo eso, que los estudiantes puedan venir más seguido, que la familia que quiere ir a visitarlo pueda ir, y además mejora las economías regionales. Acá, hasta el 2015, que dejó de pasar el tren, había muchísimas familias que vivían de la compra-venta de ropa o lo que sea, que compraban en 11, venían y la vendían en Carlos Casares durante la semana. Había muchas familias que vivían de eso. A partir de que dejó de pasar el tren, tuvieron que dejar de hacerlo porque les es antieconómico viajar en micro. Por lo tanto, que vuelvan esas economías, que vuelva los estudiantes a poder venir a Carlos Casares cada vez que tengan la posibilidad, que las familias puedan ir a visitar o bien que tengan que viajar a Capital por algún estudio o alguna cosa de salud. Todo eso va a ser muchísimo, va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los casarenses. Tal vez con esta pregunta es apresurada porque todavía no está el servicio y seguramente se va a ir dando con el correr de los días. También se tiene pensado en algún momento, cuando sea verano, conectar algún punto de la costa como es Mar del Plata, que también tiene su lugar de estación de tren y demás. Sí, a ver, Carlos Casares, o sea, el Sarmiento, que es la línea que pasa por Carlos Casares, termina en 11. En 11. El tren que va a Mar del Plata sale de Constitución, o sea, no tenés un transbordo directo. Se tendría que hacer una conexión por subte o por micro de 11 a Constitución para poder ir a Mar del Plata. Pero sí, es una combinación factible y de bajísimo costo. Un tren a Mar del Plata vale 600 pesos. Mira, los otros días estábamos hablando con unos amigos y estábamos diciendo que, claro,
la parte económica para una familia que son los que menos tienen, que por ahí no tienen un auto para poder viajar a la costa, se le hace imposible, porque en micro vale 5 o 6 mil pesos un pasaje a la costa. Una familia de 4 son 24.000 pesos de ida y 24.000 de vuelta, 48.000 pesos para viajar a la costa. No pueden ir. Cuando en un auto viajan 10, 15.000 pesos y en un tren viajarían con 5 o 6.000 pesos de ida y vuelta. ¿Entienden? Entonces, todo eso mejora la calidad de vida, porque al tipo que estuvo trabajando todo el año y pueda darse el gusto de llevar a su familia de vacaciones, aunque sea un fin de semana, lo puede hacer con el tren. Con el micro se le hace imposible, y más cuando estamos hablando de las familias que menos tienen, porque si no tienen un auto para viajar y todo, siempre se afecta, siempre el que queda afectado es el que menos tiene. Maxi, ¿cómo es el recorrido hasta ahora del tren? ¿Hasta dónde está llegando? ¿Hasta Bragado? Hasta Bragado. Está llegando hasta Bragado. Esto conectaría a 9 de Julio y Carlos Casares con 11, y esperamos que lo antes posible llegue a Pehuajó. Eso te iba a decir, ¿hay una fecha estimada de cuándo se puede dar la vuelta, o va a ser progresivamente la vuelta del tren? Mira, la vuelta del tren a Carlos Casares se puede dar, de hecho el intendente era lo que pedía, que vuelva a Carlos Casares. Se puede dar a la brevedad, en cualquier momento tenemos fecha, de hecho están haciendo prueba de vías continuamente toda la semana pasada hubo, la semana anterior hubo, y esta semana vuelve a haber una prueba de vías y reconocimiento de los que conducen los conductores, reconocimiento de vía de los conductores, que es muy importante. Se están dando toda esta semana, o sea que la vuelta de tren a Carlos Casares está próxima. No quiero dar una fecha porque mi ansiedad ha hecho de decir algunas fechas y bueno, después no se pudieron dar por circunstancia de que las vías no estaban en condiciones, y lo que primero quiere Ferrocarril y lo que queremos todos es la seguridad, ¿no? Por supuesto, lo fundamental es la seguridad, que cuando venga un tren sea totalmente seguro para los pasajeros, en primer lugar. Segundo lugar, hay que tener un backup. Un backup es tener un tren, una máquina suplente a la que está funcionando, parada, ya sea en Bragado o 9 de Julio, donde sea, de cercanía, por si se rompe el tren en alguna parte, poder salir al rescate de ese tren y que no pierda mucho tiempo. Y también que siga funcionando con la misma regularidad, porque si no podemos poner en funcionamiento un tren que después se rompe una máquina, esté 30 días parado porque se rompió una máquina, no podemos hacer eso. O sea, si queremos hacer una recuperación ferroviaria real, tenemos que poner todo en condiciones para que realmente cuando vuelva sea para quedarse. Maxi, que sea una política de Estado, digo, a ver, yo peleo y el ministro pelea, y el ministro que estuvo anterior, que fue Mario Meoni, peleaba y fue el que dio el puntapié inicial a la recuperación ferroviaria. Queremos que sea una política de Estado, que entre el gobierno, que entre, siga mejorando las condiciones ferroviarias, que siga mejorando los trenes, que siga mejorando las vías, que se recuperen tramos de vías que no había. Hoy estamos llegando a lugares donde hacía 50 años que no llegaba el tren. Entonces, todo eso que siga en progreso. En el 90 nosotros teníamos, en los años 90 nosotros teníamos 32.000 kilómetros de vía y hoy no llegamos a 16.000. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? ¿Crees que los gobiernos anteriores lo veían como un gasto? ¿Lo ven como una inversión? Sí, claramente. Lo vimos acá en el Sarmiento, en este tramo lo vimos. En el 2015 dejó de pasar, se rompieron unas vías por Alberti, dejó de pasar el tren y en ningún momento se quiso poner en funcionamiento. De hecho, en ese momento la gobernadora que estaba dijo que el tren no iba a volver porque era antieconómico. O sea, siguió funcionando el tren de carga porque sí era rentable, pero dejó de funcionar el tren porque era antieconómico.
sin darse cuenta que era antieconómico en una planilla de Excel, cuando en realidad la economía se tiene que mirar de muchos otros lugares, como por ejemplo lo que estábamos hablando recién, las economías regionales, la cercanía para los estudiantes, la cercanía para los padres, ir a ver a los estudiantes, o para la gente por salud. Claramente hubo un desinterés en todos esos años, de los cuales no estoy hablando de partidos políticos, porque, nosotros en los 90 estamos hablando de un gobierno menemista, lo cual no nos estamos diciendo un partido político de otro. Hubo un desinterés de los gobiernos. Este gobierno quiere la recuperación ferroviaria, quiere que se recuperen los trenes. Esperemos que esto no sea solamente de este gobierno, sino de un montón de gobiernos que vengan posterior a este y que vean, Europa se maneja en tren. Europa. Y no es una pelea ni siquiera contra el micro, ni siquiera contra los camioneros. Al contrario, con los camioneros se puede trabajar mancomunadamente. Al camión, después de los 300 kilómetros empieza a ser deficitario el viaje en camión. Lo hago con centros de transportistas donde después de los 300 kilómetros deja de ser deficitario, por un montón de cosas, desgaste de las cubiertas, por un montón de cosas. Que no es lo mismo que poder hacer ellos tramos cortos para traer hasta el tren el cereal o la mercadería que sea y transportarlo en tren. Entonces se puede trabajar mancomunadamente con el camión, no es en contra de los camioneros, sino que para trabajar en conjunto. Maxi, ¿crees que cuando ya esté en marcha el tren va a haber sentimientos encontrados de mucha gente? Porque mucha gente o generaciones han pasado por trenes, como decías vos, ir a Buenos Aires viajando, y que vuelva al tren debe ser fuerte también. Sí, por supuesto. El tren genera sentimientos. Todo el mundo tiene, o no todo el mundo, todas las generaciones más viejas tienen historias en el tren a montones. Quizás las nuestras no, o las que siguieron a nosotros no, porque no tuvieron un tren en marcha bien, con vitalidad, como estuvo siempre. Yo recuerdo, los últimos años del tren que estuvo viniendo, que fue el tren cuando estuvo Randazzo, estaba en condiciones, era un buen tren, llegaba a horario. Pero anterior a eso yo siempre recuerdo que el tren no llegaba a horario, que se rompía, que tardaba. Yo lo recuerdo todo eso. Entonces, que el tren esté en condiciones y llegue a horario y sea un servicio que le brindemos a la gente de calidad como la gente se merece, es importantísimo. ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que tiene que tener el tren para que siga estando en funcionamiento, como decís vos, que no se pierda en los gobiernos que siguen? No, tener la decisión política. La decisión política de que el tren le mejora la vida a todos los ciudadanos, acerca a la gente, porque lo que venimos hablando, acerca a la gente porque los estudiantes pueden venir más seguido, los padres pueden ir a verlo más seguido, el tipo que se tiene que hacer un estudio médico y lo tiene que hacer en Capital, o tiene un médico en Capital, pueda ir y pueda hacérselo, el que quiera comprar algo y venir y revenderlo pueda ir y pueda hacerlo. Acerca a la gente, mejora la economía, es una decisión política. Obviamente, como estamos hablando, el tren a 300 pesos el pasaje, de Carlos Casares a 11, obviamente no va a ser un tren que genere ganancias, pero a veces no todo se mide en ganancias, más cuando un Estado tiene que brindarle ciertas cosas y cierto bienestar a la gente. No todo se mide en ganancias. La ganancia de ese tren va a estar en que la economía de Carlos Casares por ahí va a mejorar en eso. En inclusión. En inclusión, en que la gente pueda tener su propio trabajo y pueda generar su propio ingreso como para poder vivir mejor. En todo eso tenemos que mirar. Maxi, muchísimas gracias y ojalá que el tren pronto esté en Carlos Casares. Bueno, ojalá, porque la verdad que el que más lo desea soy yo, Hernán. Yo lo deseo desde, como te dije hoy, lo vengo pidiendo de hace muchísimos años, pero ahora que estoy en este cargo, lo pido por favor y lo deseo con el alma que llegue. De hecho, cuando llegue van a estar todos invitados, espero que vayan todos y que vaya toda la población a recibir el tren, porque va a ser sin duda un momento de alegría de todos los casarenses. Ojalá que la próxima nota sea en las vías del ferrocarril. Esperemos que sí. Ahí pasa Maxi Caprioli, director de Ferrocarriles, contando la reunión que se tuvo con el ministro de Transporte y la vuelta al tren que en poco tiempo estará en Carlos Casares.
Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. youtube.com/FM La 105 y no te pierdas nada.